Bueno, después de un mes continúo con la grabación de la biografía de Elizabeth Rudinesco, de la biografía de Lacan de Elizabeth Rudinesco. Em, bueno, como de costumbre, pedirles que se suscriban al canal, que le den me gusta a los videos y que comenten si les ha interesado algo. Em, Ahora voy a ubicar. eh, Bueno, compartir ahí la tapa del libro. Este, y para ordenar, estamos en la cuarta parte, en el apartado primero de la cuarta parte, que se llama Historia Familiar, es la cuarta parte, y el apartado primero, George Bataille y compañía. Estamos por la página 206, y bueno, vamos a ello. En la misma medida en que la marca de la doble enseñanza de Koyev y de Coiré queda explícita en la obra de Lacan, en esa misma medida los préstamos tomados de Bataille no aparecen nunca de manera evidente. Desde 1934, los dos hombres estuvieron ligados por una relación de amistad que nació durante su común participación en el despertar del hegelianismo en Francia. A este respecto, uno y otro fueron actores de una misma aventura intelectual. Se inspiraron en las mismas ideas y los mismos conceptos y formaron parte de la misma familia. Sin embargo, en 1932-1933, Lacan estaba todavía muy cerca de los surrealistas y especialmente de Crevel y de Dalí. Su tesis fue saludada por ellos como un acontecimiento y colaboró en Minotauro. Por lo demás, su hegelianismo no era de la misma naturaleza que el de Bataille, y fue menos el descubrimiento de Nietzsche que el de Heidegger lo que fue para él el hecho decisivo entre 1933 y 1936. Finalmente, su Freud no se parecía en nada al del autor de la Historia del Ojo. Sin embargo, si el Lacan escritor se mantuvo apartado del universo de Bataille, no dejó nunca de estar presente en él, a la manera de un espectador a la vez curioso, distante y apasionado. Las primeras reuniones del grupo Contraataca tuvieron lugar, Contraataque tuvieron lugar en su domicilio del Boulevard Malesherbes, Malesherbes, lo mismo que los encuentros que dieron nacimiento al Colegio de Sociología. En cuanto a su presencia muda en las actividades secretas de Acéfale, está atestiguada por los testigos de la época. Lacan estaba pues allí en todas partes y siempre junto a la familia batailiana durante todo el periodo en que durante su análisis pasó del celibato al matrimonio, después del matrimonio a la paternidad. Esa larga amistad con Bataille es bastante enigmática. Estuvo atravesada por numerosos intercambios intelectuales y se sabe que Bataille alentó a Lacan a publicar y a darse a conocer. Pero se sabe también que la obra de éste lo dejó indiferente. Nunca hizo referencia a ella en sus escritos y no hay ningún rastro en sus trabajos del menor préstamo tomado a la postura lacaniana, hasta tal punto que puede no preguntarse si tomó seriamente conocimiento de ella.
Nada deja suponerlo, e incluso si tal fue el caso, no sacó de ello ningún beneficio para sus propios escritos. En cambio, Lacan quedó marcado por su frecuentación de Bataille, si no es que por la lectura profundizada de su obra, y su participación en todas las actividades orquestadas por el escritor le permitió enriquecer de manera fundamental sus propias investigaciones. No solo bebió en el nietzscheísmo de Bataille una nueva lectura de esa filosofía que había impregnado ya toda su adolescencia, sino que fue iniciado por él en una comprensión original de los textos de Sade, que lo llevaron ulteriormente a una teorización no freudiana de la cuestión del goce. Además, tomó de Bataille sus reflexiones sobre lo imposible y sobre la heterología, de donde sacó el concepto de real concebido como resto, después como imposible. Esa presencia permanente y no explicitada de Bataille en el devenir de la obra de Lacan, esa ausencia total de la obra de Lacan en la de Bataille y, finalmente, esa larga amistad subterránea entre dos hombres que fueron, a pesar de su proximidad familiar, tan ajenos el uno al otro, son otros tantos síntomas de un intercambio de larga duración cuya prenda esencial giró en torno a la existencia de una mujer, Sylvia Bataille. Hemos dejado a Jacques Lacan en la playa de Noirmoutier en 1936, entregado a la redacción de un artículo programático que anunciaba el advenimiento de una segunda generación psicoanalítica. Unos meses más tarde, Malou dio a luz una encantadora niñita a la que se dio el nombre de su abuela materna, Caroline. Lacan añadió un segundo nombre, Image, Image. Así respetaba una tradición familiar que imponía que cada miembro de la familia Blondín llevase un diminutivo o un mote. Malú para Marie Louise, el Babouin para Caroline Rousseau, el Petit Père Lapin para Sylviane, etc. Pero la palabra imagen remitía también a la importancia concedida a la teoría del estadio del espejo. Caroline había sido concebida, en efecto, mientras él redactaba su conferencia para el Congreso de Marienbad. Durante 18 meses más o menos, la experiencia de la paternidad lo hizo feliz. Llegada después de 3 años de vida conyugal, no eclipsó, sin embargo, ninguno de los problemas planteados por el malentendido que había estado en el origen de aquel matrimonio. El hombre que Malú había escogido idealizándolo al extremo y con la certidumbre de que tendría de él hijos inteligentes, no estaba a la altura de sus aspiraciones. No solo era seductor, libertino, caprichoso e imposible de satisfacer, sino que estaba habitado por el sentimiento de un genio portador de una gran obra y por un inmenso deseo de ser reconocido y hacerse célebre, de modo que no pensaba más que en sí mismo y en sus trabajos. Para saciar su apetito de gloria y de reconocimiento, no vacilaba en mostrarse curioso de todo, a reserva de acosar con preguntas en cascada a tal interlocutor cuya erudición pensaba poder captar. Miraba a cada uno con tal intensidad que lo tomaban a menudo por un ser diabólico perdido en una inquietante apropiación del otro y de sí mismo. Qué mirada, ¿no? Miraba a cada uno con tal intensidad que lo tomaban a menudo por un ser diabólico perdido en una inquietante apropiación del otro y de sí mismo. Y sin embargo no tenía nada de demonios. La fascinación que ejercía sobre los que los rodeaban tenía por origen la mezcla de extrema rapidez de su inteligencia aquilina y de infinita lentitud de sus actitudes corporales. Siempre sumergido en sus pensamientos, Lacan era a la vez tiránico y seductor, inquisidor y angustiado, farsante y obsesionado por la verdad, cosas todas ellas que lo hacían inadecuado para esa fidelidad conyugal
que habría deseado Malú. A medida que frecuentaba la inteligencia de vanguardia y que se enfrentaba a una búsqueda filosófica cada vez más puntiaguda, em, los otros días vi Oppenheimer, la película, que no la había podido ver, este, y en un momento de la película, con el hijo de él, junto a su esposa, muy pequeño, se lo encomiendan a un matrimonio amigo y dice, porque nosotros somos personas muy egoístas, no, no pudiéndolo cuidar, digamos, al hijo. Este, y me ha hecho acordar a este Lacan que describe acá Ruinesco, ¿no? Alguien en una búsqueda de gloria y de prestigio, este, que bueno, no le queda tiempo para ser un padre, ¿no? O al menos la idea del padre que en algún tiempo se ha tenido, no sé ahora, ¿no? Eh, entonces, a medida que frecuentaba la inteligencia de de vanguardia y que se enfrentaba a una búsqueda filosófica cada vez más puntiaguda, descubría otro universo y nuevas formas de pensar que le permitían alimentar su relectura de la obra freudiana. Había resentido como un abandono intolerable a la vez la partida de su hermano hacia Eutecombe y la incomprensión de sus padres respecto de su evolución intelectual. Con eso no soportaba tener que abandonar a los que lo amaban, así como no había sabido romper con Marie-Thérèse o con Olesia. Tampoco supo escoger claramente entre Malú y Silvia, obligando a la primera a tomar la iniciativa de la ruptura. Había conocido a Silvia en la segunda mitad de febrero del 34, a la vuelta de su viaje de novios. Ella parecía entonces prometida a una hermosa carrera de actriz y vivía sus últimas semanas con Bataille. Fue a cenar con él al Boulevard Malesherbes y no apreció a Lacan. Encontró que la pareja que formaban con Malú era terriblemente burguesa y convencional. Volvieron a verse 2 años más tarde en casa de Bataille. Él la cortejó, afirmando que había venido exclusivamente por ella. Ella se escabulló. Finalmente, hacia el mes de noviembre de 1938, se cruzaron por casualidad en el Café de Flore y ya no se dejaron. Tuvieron aquel día el uno por el otro un verdadero flechazo. Lacan era entonces amante de otra mujer y terminaba su análisis con un acto de ruptura con Lowenstein. Su relación empezó pues 21 meses después del nacimiento de Caroline y justo en el momento en que Malou descubría que estaba encinta de Thibaut. Caroline fue la preferida de todo el mundo, subraya Thibaut, de mi madre, de mi padre y de mi tío Sylvain. Vivió 2 años con mis padres que se entendían todavía antes de la relación de mi padre con Silvia, lo cual le forjó una fuerte personalidad. Bebió su inseguridad y su autoridad en los 2 años de felicidad de su primera infancia. Al enamorarse de Silvia, Lacan se alejaba de un mundo que no era del todo el suyo, el de la gran burguesía médica parisiense, marcada por el culto de la fortuna, de los valores del dinero y el sentimiento de ser la élite de la nación. Su frecuentación le había sido necesaria, pues a su contacto había salido de su medio de origen, es decir, de aquella pequeña burguesía bien francesa, católica y territorial, provinciana y austera, más apegada al amor de Juana de Arco que a la cultura cosmopolita y refinada que caracterizaban a la familia Blondín. Al escoger desde entonces la vanguardia y la inteligencia, renunciaba a un modo de vida de estilo orilla derecha del Sena por una manera de ser menos conformista, menos rígida y más bohemia.
A pesar de todo, Malú seguía pensando que su matrimonio podía todavía tener éxito, y aunque no admitía las infidelidades de un hombre del que quería ante todo que fuera diferente de lo que era, no paraba de alabar su inteligencia y su genio. ¿Cómo hubiera podido hacer otra cosa ella que solo lo había amado porque era la imagen de esa élite a la que ella tenía la certeza de pertenecer? Hasta tal punto cultivaba en connivencia con su hermano los valores estéticos del gran amor de sí. En la misma medida en que el orgullo de Malú servía para disfrazar un puritanismo y una rectitud moral que hacían de ella una mujer altiva y sin concesiones, en esa misma medida el lado bohemio de Silvia traducía un temperamento lúdico que la hacía más apta, por lo menos en apariencia, para soportar las extravagancias de un hombre con el que había escogido por amor compartir la existencia. Su vocación de actriz no le impedía, sin embargo, dar pruebas de franqueza en la admiración, en la afirmación de sus opiniones. Nunca renunció a proclamar en voz alta y fuerte su rebeldía contra el orden establecido, las injusticias o la desigualdad. Y además, por su matrimonio con Batal y por sus amores ulteriores, había adquirido una experiencia de la sexualidad de cuya existencia Malú no tenía ni siquiera la sospecha. Y como en el medio que era el suyo, Lacan se sentía integrado y reconocido, se convirtió en su compañera privilegiada en 1939. Se enganchó con Silvia. Esas dos mujeres tan diferentes tuvieron, sin embargo, un punto común. Destruyeron una y otra numerosísimas cartas que Lacan les escribió y en las que hablaba de su doctrina o de sus opiniones sobre las cosas y las gentes. Con Silvia, Lacan frecuentó el salón de Charles y Marie Laure de Noailles, que se había convertido durante los años 30 en el centro de la vida artística y mundana de París. En su residencia particular en la Plaza de los Estados Unidos, escribe Boris Kochno, recibían a menudo a numerosos amigos mezclando la alta nobleza y las celebridades mundiales con los artistas debutantes de tendencia revolucionaria. Y entre toda esa gente, Balthus, bello, tenebroso, manteniéndose apartado del tumulto general, observaba en silencio el espectáculo de aquel mundo dispar, pero su mirada maliciosa y su sonrisa irónica hacían adivinar lo que pensaba. En julio de 1939, Lacan conoció a André Masson, a quien compró por intermedio de Campbell, Campbell el cuadro El hilo de Ariadna. Seguirán muchos otros, entre ellos retratos de él mismo y de Silvia, como Silvia Blondin. Fue un gran coleccionista de telas de maestro. Picasso, Masson, Balthus, Souki fueron sus pintores predilectos. A eso se añadían la bibliofilia y el culto de las artes primitivas. Bien, ahí terminó el apartado primero de historias familiares, que es George Bataille y compañía. Ahora entramos en el apartado segundo, vamos a avanzar un poquito. Eh, entre Lucien Febvre y Edouard Pichon. Sabemos ya en qué condiciones Lacan se vio conducido a colaborar en la gran empresa puesta en marcha a partir de 1932 por Lucien Febvre bajo el impulso de Anatole de Mongy. Muy ligado a Febvre, Vallon había quedado encargado de la tarea de realizar el volumen octavo de la enciclopedia francesa que tituló La vida mental. Él solo redactó numerosos artículos, pero se rodeó también de colaboradores, entre los que figuraban los mejores representantes de la segunda generación psicoanalítica francesa, Daniel Lagache y Jacques Lacan. Sus nombres se codeaban con los de Pierre Janet, Charles Blondel, Georges Dumas, Eugene Minkowski
Paul Schiff, gracias a un memorando de Lucien Febvre titulado Notas para servir a la historia, y que quedó en secreto hasta hoy, es posible finalmente comprender cómo se redactó el famoso texto de Lacan sobre la familia insertado en 1938 en el volumen compuesto por Vallon. Su elaboración fue tan compleja que Fabre se tomó el trabajo de redactar 9 párrafos de notas destinadas a los historiadores futuros a fin de dar testimonio de la aventura extraordinaria que había representado la génesis de esa saga Edipo-Lacaniana. Entonces, en la enciclopedia francesa eh, está este trabajo de Lacan sobre la familia. Eh, Wallon había pedido 2 artículos a Lacan, subrayando que se trataba de un autor difícil, pero que era el único calificado para realizar semejante trabajo. Este entregó bastante pronto el primer texto, pero la señora Febre necesitó 3 meses de esfuerzo para arrancarle el segundo página a página. En septiembre de 1936, el manuscrito fue remitido a la enciclopedia y luego mecanografiado. Fue entonces cuando Ross Selly tuvo conocimiento de él, alumna de la escuela de Sèvres, catedrática agregada de letras y novelista, se había convertido para Febre en una colaboradora de primer plano. A pesar de todos sus esfuerzos de exégesis, no logró descifrar la significación de ciertos pasajes muy oscuros del texto de Lacan, a propósito especialmente del complejo de Edipo. Hizo, sin embargo, en el conjunto muy numerosas correcciones para hacerlo más legible. Después comunicó el manuscrito corregido a Lucien Fabre, que se lo devolvió a Wallon con la misión de restituirlo a Lacan. Este último debía indicar si la traductora en su esfuerzo de traducción no había cometido contrasentido, pero se le pedía también que elucidara el sentido de los pasajes dudosos. El doctor Lacan, subraya Lucien Febvre, opera entonces un trabajo considerable sobre su texto e intenta con gran voluntad hacerlo más claro, pero comete el error de remitir su trabajo a la enciclopedia sin avisar ni al jefe de rúbrica ni a mí mismo y de entregárselo a la señora Sicari, la cual en lugar de excusarse y de dirigir al señor Lacan, ya fuese al jefe de rúbrica, ya fuese a mí mismo, charla, se hace la importante y se precipita por la casa contando a todos, desde Nenet hasta el gato de la portera, pasando por el señor director administrativo, que aumenta aún más el escándalo, etcétera. Eh, entonces, la señora Sicchari le cuenta a todo el mundo de ese artículo. Cuando Febre entró en conocimiento del texto corregido por Lacan, se dio cuenta de hasta qué punto éste había progresado en el sentido de una mejor legibilidad. Quedaban, sin embargo, 3 páginas ininteligibles referentes al complejo de Edipo. Lacan no lograba mejorarlas y Febre hizo entonces el comentario siguiente. El estilo del doctor Lacan no es un mal estilo, es un sistema extremadamente personal de palabras tomadas en ciertos sentidos y tal que es preciso o bien reescribirlo todo después de haber comprendido o rogar al autor que se ponga de nuevo a revisar su texto. Mientras Febre trabajaba así en la redacción definitiva del texto, los rumores prosiguieron a más y mejor en los pasillos de la calle Dufour, sede de la enciclopedia. Todo el mundo se hacía gárgaras de la ilegibilidad del estilo de Lacan. El escándalo llegó a su apogeo
cuando se mostró a Anatole de Mongy por secretarias eh, incompetentes. No la versión corregida del artículo, sino el manuscrito original. El gran patrón ignoraba, por supuesto, que el texto que le daba a leer había sido ya varias veces transformado. Había sido reescrito primero por Rosely, después revisado por Febre, después modificado por Lacan, después reescrito una vez más por Ross, después una vez más releído por Febre, etc. Así que ante lo que él creía ser el tírese, Monsi entró en una ira estentórea. Mándenme traducir esto en lenguaje normal, exclamó. En cuanto a Febre, no se privó de criticar la tontería de Nenet, del gato y de las porteras. Las llamó criadas y se atribuyó el papel de Diocris restableciendo la verdad histórica y escribiendo al gran patrón para descubrirle el florero de rosas. Bueno, en alusión a Estadio del Espejo, ¿no? Ese memorando es un bello testimonio de historia inmediata. Muestra, por una parte, hasta qué punto en 1937 Lacan era reconocido en su justo valor ante los más brillantes espíritus de su época, y por la otra, cómo su estilo planteaba ya problemas, oscuridad, ilegibilidad, inhibición para entregar un texto en los plazos convenidos, lentitud frente a la publicación, etcétera. Observemos, por otra parte, que esa ilegibilidad aparece a partir de 1936, es decir, cuando la frecuentación de Koyev y de Coiré lo lleva a una lectura filosófica de la obra freudiana. Comparada con el más allá del principio de realidad y con el texto sobre la familia, la tesis parece de una hermosa limpidez. Todo sucede como si el acceso a la filosofía, todavía mal dominado, arrastrara a Lacan a la ilegibilidad. Pero ese memorando de Febre indica también que Lacan era capaz de escuchar las críticas que le dirigían a propósito de su estilo. Estaba deseoso de ser comprendido y de reelaborar su escritura siempre que las modificaciones que le proponía emanaran de interlocutores inteligentes con los que podía entablar un verdadero diálogo. A este respecto, Lucien Febvre supo dar, a propósito del texto sobre la familia, un juicio de una lucidez perfecta. En medio de la tormenta desencadenada por Nenet y las porteras, reconoció el talento de un hombre cuyo estilo difícil daba risas a los ignorantes y los tontos, y tuvo cuidado de oponerse a ellos, dejando a la posteridad las huellas tangibles de su injusta ira. Tal como se presentaba, el artículo sobre la familia era a la vez de una notable legibilidad y de una gran oscuridad. Era legible porque llevaba la marca de las múltiples revisiones que le había hecho sufrir Ross Selly, Lucien Febvre y el propio Lacan, pero seguía siendo oscuro porque su estatuto era el de un texto de transición. Por un lado, Lacan hacía entrar en ese balance el conjunto de su refundición conceptual de la preguerra, de donde el carácter de a la vez sintético y programático del texto, pero por otra parte experimentaba cierta dificultad en definir de manera clara las nociones nuevas que utilizaba. Su sistema doctrinal estaba todavía lejos de estar enteramente elaborado, de donde el aspecto desconstructivo y vaporoso de ese trabajo fuera de lo común. Había en primer lugar los intertítulos impuestos por Fabre y Vallon y aceptados por Lacan, que los había discutido él mismo y sin duda escogido con ayuda de sus interlocutores. Desempeñaban un papel considerable en la organización del texto. Le daban una orientación teórica a partir de la cual podía establecerse ya la lista de cierto número de conceptos y de nociones que servirán después de armadura al conjunto de la doctrina lacaniana.
Helos aquí a granel, imago del pecho materno, complejo de destete, apetito de la muerte, nostalgia del todo, identificación mental, estadio del espejo, complejo de castración, superyo arcaico, declinación de la imago paterna, formas delirantes del conocimiento, neurosis de autocastigo, prevalencia del principio masculino. Esos términos estaban tomados de diversos horizontes del saber y se encontraban entre ellos entremezcladas todas las disciplinas que habían alimentado el pensamiento del joven Lacan. En cuanto al texto mismo, en lo que se refería al psicoanálisis, se trataba de una síntesis magistral entre el vocabulario de la psiquiatría, ya presente en la tesis de 1932, y la terminología de la escuela psicoanalítica francesa. Psiquiatría y psicoanálisis francés. A lo que se añadía por primera vez una lectura muy firme del artículo de Melanie Klein, Los primeros estadios del conflicto edípico. En lo que hace a la filosofía, era la enseñanza combinada de Wallon y Collet la que permitía a Lacan una lectura de la doctrina freudiana, a la vez no biológica y fenomenológica, cuya prenda central era la diferenciación entre el yo terminal, le moi, el yo sujeto, le yen, y el otro, que conducía a la elaboración de una teoría de de lo imaginario más kleiniana que freudiana. En cuanto al análisis sociológico del individuo en el corazón de la familia, el cóctel propuesto era asombroso, puesto que se encontraba en él una temática de lo sagrado, un nihilismo antiburgués y un sentimiento del rebajamiento de la civilización occidental, nacidos de la frecuentación del Colegio de Sociología. Todo ello se completaba con una lectura de la obra de Marcel Mauss y de la de Jacob von Uexküll. De ese biólogo alemán, Lacan tomaba especialmente el concepto general de Umwelt, que define al mundo tal como es vivido por cada especie animal. Al principio del siglo, Uexküll había revolucionado el estudio de la antropología, construyendo una teoría del comportamiento que mostraba que la pertenencia del animal, incluido el sujeto humano, a un medio debía pensarse como la interiorización de ese medio en la vivencia de cada especie. De donde la idea de que la pertenencia de un sujeto a su medio ambiente no debía definirse ya como un contrato entre un individuo libre y una sociedad, sino como una relación de dependencia entre un medio y un individuo, a su vez determinado por acciones específicas debidas a un modo muy preciso de interiorización de los elementos del medio. En Lacan, el préstamo tomado de von Uexküll en 1932 permitía pasar, en 1938, una nueva organización del fenómeno mental. No ya simple hecho psíquico, sino imago, es decir, conjunto de representaciones inconscientes que aparecen bajo la forma mental de un proceso más general. Traído del vocabulario junguiano, el término imago servía no sólo para inscribir en el inconsciente los dos polos de representaciones del modelo familiar, padre y madre, patriarcado y matriarcado, sino también para pensar la organización de la familia en la perspectiva de las innovaciones aportadas por von Uexküll. Un individuo no podría ser humano fuera de la pertenencia a un todo social orgánico, a lo que se añadía el principio aristotélico de una esencia humana definida por tres elementos, por lo menos: un hombre, una mujer, un esclavo. En una demostración pertinente publicada en 1987, Bertrand Ogilvy explica que Lacan reúne lo que está ordinariamente opuesto.
piensa la organización familiar según los términos organicistas y naturalistas de los filósofos de la contrarrevolución, a la vez que inscribe su postura en el marco de una concepción laica del hecho social nacida de la filosofía de las luces. Nada es más exacto. Y Ogilvy pasa a mostrar que a través de Maurras, Lacan recuperaba una mirada heredada del positivismo kantiano, para la cual la sociedad se divide en familias y no en individuos. Del mismo modo, era a través de Maurras como redescubría a un Aristóteles teórico de la identidad social del sujeto. Asombrosa combinación, escribió Gilby, de una percepción colectiva de la dimensión del individuo que, asociada a una visión biológica del problema, conduce a una antropología científica en lugar de quedar apegada a los límites ideológicos de un nacionalismo. Lacan, por lo demás, no cita nunca a Maurras. Verosímilmente, le debe más el haber permanecido sordo al individualismo psicológico que el haberse adherido positivamente a ninguna de sus tesis. Pero, por ese sesgo y sin saberlo, se ligaba a toda una tradición francesa que se remonta desde Comte hasta Bonal y a su teoría del hombre exterior, que no existe sino insertado en relaciones sociales. Había finalmente el despliegue de ese largo relato sobre la familia donde se encontraba una mezcla de sombra y de luz característica del estilo lacaniano. Un sistema extremadamente personal de palabras tomadas en ciertos sentidos, como subrayaba Lucien Febvre, pero ese desplazamiento de significación bajo las palabras era la traducción de un pensamiento tan puramente francés como el modelo maurrasiano en que se inspiraba, y sin embargo tan iconoclasta y cosmopolita como el ideal de las luces que no cesaba de fecundarlo. Pues tal era en efecto la gran paradoja del itinerario lacaniano. Se parecía no al de Freud, sino al de Freud de Thomas Mann, explorador de las profundidades del alma y psicólogo por instinto, inscrito en la estirpe de los escritores del siglo XIX y del XX que se oponen al racionalismo, al intelectualismo, al clasicismo y, en una palabra, a la fe en el espíritu del eh, siglo XVIII y hasta un poco del XIX. Estos escritores subrayan el lado oscuro de la naturaleza del alma, ven en él el factor verdaderamente determinante y creador de la vida, lo cultivan, lo iluminan con una luz científica. Hijo legítimo de León Bloy y de René Descartes, Lacan era también él el heredero de esa estirpe de exploradores de la sombra y de la luz. A sus ojos, en efecto, la familia aparecía a la vez como el crisol tradicional de un organismo social y como un objeto antropológico que debía someterse a la mirada de la ciencia según rigurosos criterios de análisis. En la primera parte, el complejo venía a oponerse al instinto para definir las tres estructuras que contribuyen al desarrollo del individuo. Tomada en préstamo por Freud de la escuela zuriquesa, la palabra complejo designaba un conjunto de representaciones más o menos inconscientes. Lacan la empleaba en un sentido freudiano. Se trataba para él de describir una estructura donde dominaba el factor cultural en detrimento de una fijeza instintual y de inducir una conciencia del sujeto que intervenía en la representación. Mientras que en el complejo la representación era consciente para el sujeto, ya no lo era en la imago, donde se hacía inconsciente. El complejo
con la imago como elemento constitutivo, era pues el factor concreto que permitía comprender la estructura de la institución familiar tomada entre el fenómeno cultural que la determina y los lazos imaginarios que la organiza. Una jerarquía de tres pisos formaba así el modelo de toda interpretación del desarrollo individual. Se encontraba en ella el complejo del destete, el complejo de la intrusión y el complejo de Edipo. Tres fases en el sentido kleiniano que prefiguraban lo que será después de la guerra la tópica lacaniana de lo real, de lo imaginario y de lo simbólico. El complejo del destete, escribía Lacan, fija en el psiquismo la relación de alimentación bajo el modo parasitario que exigen las necesidades de la primera corta edad del hombre. Representa la forma primordial de la imago materna. Por tanto, funda los sentimientos más arcaicos y más estables que unen al individuo con la familia. Así, el destete dejaba el rastro en el psiquismo de la relación biológica que interrumpía a la vez que daba su expresión a una imago más antigua, la que en el nacimiento había separado al niño de la matriz, obligándolo a una prematuración específica de la que provenía un malestar que ningún cuidado materno podía reparar. Esa prematuración distinguía al hombre del animal. En cuanto al rechazo del destete, fundaba el aspecto positivo del complejo. Restablecía bajo la forma de una imagen del pecho materno la relación alimenticia interrumpida. La existencia de esa imago dominaba entonces el conjunto de la vida humana como un llamado a la nostalgia del todo. Explicaba en la mujer la permanencia del sentimiento de la maternidad. Pero cuando esa imago ya no era sublimada para permitir el nexo social, se volvía mortífera, pues en ese caso el complejo no respondía ya a funciones vitales, sino a la insuficiencia congénita de esa función, de donde un apetito de la muerte, que podía revelarse en suicidios no violentos tales como la anorexia mental, la toxicomanía o la neurosis gástrica. En su abandono a la muerte, el sujeto trata de recuperar la imagen de la madre. El complejo de la intrusión fijaba, gracias a la identificación mental, la relación dual del sujeto con su semejante, ya fuese en el drama doméstico de los celos fraternos, donde el orden de los nacimientos colocaba a cada uno según la posición dinástica de un bien provisto y de un usurpador, o ya fuese en el estadio del espejo, donde cada uno restauraba la unidad perdida de sí mismo, la misma estructura narcísica del yo se construía con la imagen del doble como elemento central, cuando el sujeto reconocía al otro bajo la forma de un nexo conflictivo, llegaba a la socialización. Cuando por el contrario volvía a encontrar el objeto materno, se aferraba a un modo de destrucción del otro que tendía hacia la paranoia. Finalmente, en complejo de Edipo introducía una triangulación que permitía definir la forma específica de la familia humana. Lacan subrayaba que Freud había sido el primero que había mostrado la importancia de la sexualidad en la cuestión de de la institución familiar, fundando su teoría en una disimetría en cuanto a la situación de los dos sexos, pero de inmediato proponía una revisión psicológica del problema del Edipo, consistente en operar una conexión entre sus propios trabajos y los de Melanie Klein, de los que acababa de entrar en conocimiento. Bueno, voy a cortar acá. Estamos en, en la página 221. Y
agradecerles que hayan escuchado y bueno, nos vemos en la próxima.